Mi prometida invitó a mi gemela abusiva a mis espaldas para sorprenderme en nuestra boda, y yo la sorprendí dejándola sola en el altar. Yo de 28 años me comprometí con mi novia de 3 años, ella tiene 26 años, se suponía que nos casaríamos hace 2 días, mi novia era una persona normal y bastante relajada antes de que nos comprometiéramos. Pero tan pronto como consiguió el anillo en su dedo, se convirtió en una persona controladora y terca que no estaba dispuesta a escuchar nada de lo que yo decía. Ella fue quien planeó toda la boda y no tomó en consideración ninguna de mis opiniones e hizo lo que quiso. Invitaba a quien quería, incluso a mis invitados, incluidos viejos amigos míos que no me habían hablado en mucho tiempo. Le dije varias veces que no los invitara, ya que sería incómodo para todos los involucrados, pero ella estaba convencida de que todos los que alguna vez me conocieron debían ser invitados. Así que finalmente dejé de intentarlo y la dejé hacer lo que quisiera. Solo esperaba que este nuevo lado suyo volviera a esconderse una vez que nos casáramos. Ella siempre había tenido problemas de control, incluso antes de conocerla. Eso me dijo mi amiga, quien fue quien me la presentó. Pero no me había imaginado algo tan malo. Ella necesitaba ser la que dirigiera el espectáculo en todo momento y todo lo que dijera tenía que suceder o de lo contrario perdería la cabeza por ello. Lo enfrenté durante las semanas previas a la boda, sin decir una palabra, ya que la amaba, pero luego ella hizo algo absolutamente imperdonable. Mientras hacíamos una lista de personas a invitar hace unos meses, mi prometida me preguntó por mi hermana. Me sorprendió un poco porque le dije muy claramente, unos meses después de nuestra relación, que no había tenido ningún contacto con mi hermana hace 10 años y que no había sabido nada de ella desde entonces, y que es como quiero que sea, ella. Conoció a mi familia después de 6 meses de relación y cuando vio las múltiples fotos familiares en las paredes, por supuesto. Me preguntó quién era la chica idéntica que estaba parada a mi lado en todas mis fotos de la infancia, y yo tuve que contarle sobre mi hermana separada. Mi hermana gemela Fátima y yo estamos en contacto cero desde hace 10 años por un incidente que cambió mi vida para peor. Mi hermana y yo no éramos amigos mientras crecíamos, aunque sería fácil dejarse engañar por las imágenes, ya que parecíamos 2 niños felices abrazándose y sonriendo constantemente. Pero eso era solo por el bien de nuestros padres, pero detrás de escena estábamos constantemente en desacuerdo por cada pequeña cosa. Ni siquiera eran las lindas rivalidades entre hermanos en las que la mayoría de la gente podría estar pensando en este momento. No nos amábamos. En el fondo nos odiábamos y hacíamos todo lo posible para superarnos el uno al otro todo el tiempo. Esto no se detuvo hasta que llegamos a la escuela secundaria y terminé obteniendo mejores resultados que ella en mis calificaciones. Ella estaba furiosa por eso y se negó incluso a mirarme durante los días siguientes. Lo cual estuvo bien para mí, sentí que la había vencido de una vez por todas, pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Unas semanas más tarde, llegó el momento de ver en qué universidades nos habían aceptado. Tanto mi hermana como yo éramos estudiantes sobresalientes, por lo que esperábamos ser aceptados en todas las universidades a las que postulamos. Mi primera opción fue Kenny, la de ella fue a Princeton. Ni siquiera había considerado postularme para Princeton, simplemente porque pensé que si ella hubiera estado allí, yo no querría terminar en el mismo lugar. Pero mis amigos me habían convencido de presentar mi solicitud en el último minuto, ya que no podía basar las decisiones sobre mi futuro en algo tan insignificante como si mi hermana iría al mismo lugar. Y también ya era hora de que dejáramos de lado esta tonta rivalidad, así que me postulé de todos modos. Hice un gran esfuerzo por no postularme para Princeton e incluso se lo rastregué en la cara durante la cena, así que cuando cambié de opinión y me terminé postulando, me quedé callado porque sería bastante vergonzoso lo que dije después de haber sido tan dramático con todo el asunto. Para empeorar las cosas, incluso mi hermana había dicho que no había solicitado ingreso allá y por razones similares, probablemente para vengarse de mí. Pero no creo que hubiera incumplido su palabra. De todos modos finalmente terminé siendo aceptado en ambas, y aunque mi hermana fue aceptada en Colombia, no fue aceptada en Princeton. Fue un gran golpe para ella, ya que no había hablado de nada más aparte de ir a Princeton desde que comenzó el último año y me di cuenta de que solo iba a empeorar una vez que descubriera que había sido aceptado. Y resultó que tenía razón, había planeado mantener en secreto mi aceptación en Princeton, porque no era como si fuera a ir. Y mi hermana no necesitaba saberlo, no tenía miedo de ofenderla, pero simplemente no quería ningún drama adicional antes de irme a la universidad, pero supongo que mis padres se habían enterado de alguna manera. Probablemente revisaron nuestro correo. De todos modos, mi mamá decidió hacernos a ambos una fiesta sorpresa esa misma tarde.
con los nombres de todas las universidades escritos con glaseado en nuestros pasteles, no sabían nada al respecto. Si lo hubiera hecho, tal vez habría hecho algo para evitarlo. Tan pronto como mi hermana vio a Princeton en mi pastel, se burló y dijo que ni siquiera había presentado la solicitud, pero creo que debió haber adivinado por mi cara cuál era la verdad. Ella comenzó a gritarme en la cara acerca de cómo había arruinado su vida y le había robado su futuro. Mientras yo intentaba explicarle que no tenía idea de que no sería aceptada y que no era mi intención hacerle esto, pero por supuesto, dada nuestra historia de competencia y rivalidad, eso era algo difícil de creer. Aunque realmente me sentía mal por lo que había sucedido. Después de un tiempo finalmente pareció quedarse sin fuerzas y salió corriendo de la casa llorando. Me senté en la sala de estar mientras mis padres me decían lo hartos que estaban de nuestras constantes peleas y que ambos teníamos mucho que hacer cuando crecimos. Tampoco podía culparlos porque habían hecho todo lo posible para arreglar las cosas entre nosotros, pero parecía que habíamos salido del útero odiándonos. Así que se dieron por vencidos y nos dejaron hacer lo nuestro una vez que comenzamos la escuela secundaria. Decidí seguir el consejo de mis padres para que mi hermana y yo al menos pudiéramos ser corteses el uno con el otro, así que 15 minutos después de que ella se fue, salí a hablar con ella. La mayoría de nuestros invitados se habían ido después del arrebato de mi hermana, y afuera también estaba bastante oscuro. No podía ver a mi hermana ahí afuera y traté de gritar su nombre, pero antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, sentí que algo me acomodó un madrazo muy fuerte. Ella golpeó la parte posterior de mi cabeza y me desplomé en el suelo. Después de eso, solo recuerdo sentir un dolor insoportable y gritar pidiendo ayuda antes de desmayarme. Lo siguiente que supe fue que me desperté en una habitación de hospital con la muñeca vendada. Una vez que me desperté, mis padres me informaron que mi hermana psicópata había estado esperando afuera a que saliera, y cuando grité su nombre, me golpeó en la cabeza con una maldita pala, y luego, por si acaso, pisó mi muñeca izquierda tan fuerte como pudo, y por eso se dislocó. Apenas podía creer lo que decían, porque si bien había tenido una buena cantidad de diferencias con mi hermana, ni siquiera podía imaginarme haciéndole algo tan psicótico y depravado, no solo a ella, sino a cualquiera. Mis padres me rogaron que no presentara cargos contra mi propia hermana y por eso lo dejé pasar, pero después de eso, nunca volví a ver a mi hermana, ni siquiera les pregunté a mis padres sobre ella. No sé a qué universidad fue ni a dónde fue después de ese incidente. Mis padres la habían despedido y nunca pregunté dónde. Sabía que todavía se mantenían en contacto con ella, ya que se iban los fines de semana. No mencionaron a quién iban a visitar, pero yo no era tonto. Sabía que iban a ver a mi hermana, nunca les reproché, ya que esta era su mejor apuesta, mantenernos separados unos de otros. Ya que claramente sacábamos lo peor de cada uno, después de que me recuperé y los médicos me consideraron apto, comencé la universidad, pero como ya había faltado algunas semanas, estaba muy atrasado y mis calificaciones ese semestre no fueron satisfactorias para mí. Además de eso, solía tener migrañas frecuentes debido a la lesión en la cabeza y el bulto en la parte posterior de mi cabeza era un recordatorio constante de lo que mi propia hermana me había hecho ira. No hace falta decir que ese año estuve bastante perturbado emocionalmente y tuve que ir a terapia para sentirme como yo mismo nuevamente. Han pasado 10 años desde entonces y ahora he seguido adelante con mi vida. Mis padres y yo nunca hablamos de mi hermana y nadie más de mi familia tampoco. Estoy seguro de que todos se han mantenido en contacto con ella. Pero tienen el buen sentido de nunca mencionarla cuando están cerca de mí. Entonces, cuando mi prometida preguntó por ella, le dije que no la invitaríamos. Sí, supuse que ese sería el final de la discusión. Nunca le había contado exactamente lo que había sucedido. Pero no creo que debería haberlo hecho también. Para ser honesto. El solo hecho de que no hayamos hablado en más de 10 años debería ser razón suficiente para que ella entienda que no quiero en absoluto a mi hermana cerca ni ahora ni nunca más. Ella debería haber respetado eso, pero comenzó a acosarme y no paró durante días que le grité y le dije que si volvía a mencionar a mi hermana, cancelaría toda la boda. Eso pareció hacerla callar por un tiempo, pero luego, 2 días atrás, el día de nuestra boda, me di cuenta de lo que había hecho a mis espaldas, el día de nuestra boda. Yo estaba parado frente al ministro, esperando que mi prometida caminara hacia el altar. La música comenzó y las damas de honor comenzaron a caminar. Y fue entonces cuando noté a mi hermana entre ellas caminando del brazo de una de mis amigas que parecía tan confundida como yo. Incluso mi hermana parecía realmente perdida. Me quedé sin palabras durante unos segundos y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mi prometida finalmente caminó hacia el altar, luciendo muy feliz y sonriendo ampliamente. Pero yo no sentí nada más que ira y traición.
Sabía que esto era obra suya y no podía creer que hubiera hecho algo como esto y nada menos que el día de nuestra boda. Me sentí completamente sorprendido, así que, por supuesto, no me sentí particularmente emocionado. Y la mayoría de mis invitados pudieron entender por qué tenía una expresión horrible en mi rostro mientras mi novia caminaba por el pasillo hacia mí. Cuando finalmente estuvo parada frente a mí, todavía luciendo esa sonrisa. No perdí ni un segundo y le pregunté por qué mi hermana estaba allí cuando le había dicho categóricamente que no la invitara bajo ninguna circunstancia. Le había dicho categóricamente que no la invitara bajo ninguna circunstancia. Ella me dijo que no quería tener esa discusión y que quería casarse primero, pero obviamente eso no iba a suceder. Entonces le dije que teníamos que hablar de esto ahora mismo y ella admitió que les había dicho a mis padres que yo había estado hablando de querer reconciliarme con mi hermana antes de casarme. Y así fue como he estado hablando de querer reconciliarme con mi hermana antes de casarme, y así fue como logró persuadirlos para que le dieran la dirección y la información de contacto de mi hermana. Ella me dijo que había trabajado muy duro para convencerlos, solo para poder sorprenderme. E incluso tuvo la audacia de decir que pensaba que ya era hora de que hiciéramos las paces con nuestro pasado, aunque no tenía idea de lo que había pasado y en realidad sucedió hace 10 años. Estuvimos allí arriba discutiendo durante unos 5 minutos mientras nuestros invitados esperaban, y finalmente me di cuenta de que ya no tenía sentido luchar por nuestra relación. Terminé y no quería tener nada que ver con esta mujer, así que simplemente salí de la boda. Pude escucharla llamándome para que regresara. Pero no le presté atención y seguí caminando hasta llegar a mi auto. Luego comencé a conducir y seguí conduciendo hasta el atardecer. No pude encontrar ningún hotel decente en los alrededores, así que decidí dormir en mi auto. Cancelé todo lo que había en el teléfono por la noche e ignoré todas las llamadas y mensajes de mi prometida y mi familia a propósito. Afortunadamente, tenía suficiente gasolina para regresar a casa al día siguiente, pero tan pronto como vi el auto de mi prometida en el camino de entrada, decidí vivir en un hotel. Han pasado 2 días y no he respondido a ninguna de las llamadas ni mensajes de texto de mi prometida. Mis padres también han estado tratando de comunicarse conmigo. Pero honestamente, no puedo molestarme con ellos en este momento, ni siquiera puedo creer que hayan sido tan estúpidos como para pensar que alguna vez sugeriría reconciliarme con mi hermana. Y cayeron en la mentira de mi prometida. Lo mínimo que pudieron haber hecho fue llamarme para confirmar si esto es lo que quería. Pero decidieron creer que este es el tipo de sorpresa que hubiera querido en mi boda. Sobre todo, estoy más que enojado con mi prometida por lo que hizo. Ella no tenía ningún derecho a actuar a mis espaldas. Manipular a mis padres y luego traer a mi hermana, con quien había estado sin ningún contacto durante 10 años. Ella había creado un desastre, nada de lo cual habría sucedido si ella hubiera respetado lo que había dicho. Hace unas horas me envió un mensaje de texto muy largo sobre cómo se había enterado de lo que realmente había sucedido hace tantos años a través de mis padres, ayer, después de que yo salí de la boda. Se disculpó por tomarme por sorpresa y estuvo de acuerdo en que debería haberme escuchado cuando dije que no quería a mi hermana en nuestra boda. También mencionó que mis padres y amigos estaban furiosos porque ella había hecho algo de este tipo y había recibido una reprimenda de todos ellos. Pero también añadió que pensaba que debería haber mencionado los detalles de mi gran pelea con mi hermana, y debería haber mencionado la razón exacta por la que no hablé más con ella para que no la hubiera invitado. No estoy de acuerdo con eso en lo más mínimo. Sí, tal vez eso hubiera ayudado, pero no debería tener que explicarle todo. Fue un recuerdo doloroso para mí y no me gusta hablar de ello. Además, debería haberme creído cuando le dije que no quería a mi hermana cerca de mí. Nadie simplemente se separa a su hermana durante 10 años sin una razón válida, y ella debería haberlo sabido. Fue un momento horrible para mí, y tal vez en algún momento en el futuro se lo habría dicho, pero hasta entonces, ella podría haber tomado mi palabra. Ya no me casaré más con ella, eso es seguro, pero tampoco sé si le debo una disculpa. No lo siento particularmente, y en todo caso, debería ser ella quien se disculpe sin culparme. Actualización 1. Llevo 3 días viviendo en el hotel. Publiqué mi pregunta ayer y creo que hice bien en no disculparme, así que volví a ignorarla. Aunque hablé con mi mamá esta mañana, fue extraño y tenso. Pero ella me dijo que lamentaba muchísimo lo que había sucedido y que debería haber sabido que yo nunca querría a mi hermana cerca. Ella me explicó que mi prometida se había puesto en contacto con ellos hace unas semanas y había estado tratando de convencerlos durante semanas antes de que aceptaran revelar la información de mi hermana. Mi prometida también los había obligado a prometerle que no hablarían conmigo sobre eso, porque ella quería que fuera una sorpresa. Y en retrospectiva, piensan que fue una decisión estúpida de su parte.
Me alegra que se hayan dado cuenta y también se hayan disculpado por ello. No estoy seguro de tener ganas de perdonarlos todavía, ya que estoy bastante destrozado por mis sentimientos en este momento. Pero eventualmente supongo que los perdonaré, pero ahora no estoy planeando regresar a casa en unos días, pero tengo que asegurarme de que mi prometida no esté allí cuando regrese. Obviamente, ella será la que se mudará, ya que la casa es mía, le daré suficiente tiempo para hacer las maletas y mudarse, que es más de lo que se merece. De todos modos, esta relación definitivamente ha terminado. Y sinceramente, me siento aliviado. Actualización 2. Hace unos días le dije a mi prometida que necesitaba desalojar la casa lo antes posible y le di 5 días para hacerlo. Hoy es el 6º día y regresé a mi propia casa creyendo que ella ya se habría ido, ya que me había respondido un mensaje de texto diciendo que se mudaría hoy, así que regresé a casa y para mi sorpresa, la encontré esperándome en la sala. Muy inteligentemente, probablemente se las había arreglado para estacionar su auto en otro lugar para que yo pensara que ya no estaba allí y caí en la trampa. Me molestó mucho verla allí y le dije que realmente no estaba de humor para discutir nada con ella en este momento. Fiel a su carácter, mi prometida no prestó atención a lo que estaba diciendo y comenzó a divagar acerca de cómo había estado muy preocupada durante estos últimos días y que al menos debería haberle dicho dónde estaba. No sé por qué, pero por alguna razón, mi prometida había asumido que, a pesar de todo lo que había sucedido, podíamos reanudar nuestra relación y continuar desde donde la habíamos dejado. Como si ella hubiera pasado un juego o algo así, cuando no respondí. Ella continuó hablando y me dijo que fue realmente un desastre de mi parte no haberle contado toda la situación con mi hermana e incluso me acusó de ocultar la información que podría haberla puesto en peligro desde que fue a visitar a mi hermana. Fue entonces cuando perdí los estribos. No podía creer que ella tuviera la audacia de siquiera fingir que esto era culpa mía, así que le dije muy sin rodeos, que se fuera de mi casa en ese mismo momento y que habíamos terminado. Parecía un poco desconcertada. Supongo que había estado tomando todo lo que dije muy a la ligera, así que no lo vio venir. Intentó discutir conmigo y parecía a punto de llorar, pero las lágrimas ya no me afectarían. Le dije que tenía que irse en ese mismo momento porque no podía soportar verla y el sonido de su voz me estaba volviendo loco. Simplemente no podía soportar más su mierda y quería que se fuera para siempre. Creo que debía haber tocado una fibra sensible porque ella rompió a llorar en ese momento. Pero yo estaba tan agotado emocionalmente que ni siquiera me molesté en consolarla y simplemente la dejé allí llorando mientras yo entraba a mi habitación y me encerraba allí para tomar una siesta. Debía haber estado dormido por un rato, porque cuando desperté afuera, ya estaba oscuro y mi prometida se había ido. Sé que ella volvería más tarde para llevarse sus cosas, pero por ahora. Finalmente estoy solo y tengo algo de espacio para pensar y procesar todo lo que me pasó esta semana. Actualización 3. Han pasado 3 días desde que mi prometida se fue, pero ella no ha podido aceptar el hecho de que hemos terminado todavía y me ha estado llamando todos los días. No voy a responder a ninguna de sus llamadas. Pero siento un poco de lástima por ella. En cuanto a mis padres, vinieron ayer y se disculparon profusamente por lo que pasó y asumieron toda la culpa. Finalmente, también les pregunté qué había estado haciendo mi hermana todos estos años y me dijeron que después de ese incidente la enviaron a un centro de rehabilitación para problemas de ira, donde pasó varios meses bajo tratamiento y terapia intensiva, ya que sus problemas mentales eran claramente mucho más graves que los míos. Una vez que obtuvo el alta, finalmente comenzó la universidad. Pero tuvo que alquilar un apartamento donde vivía sola y mis padres la visitaban los fines de semana. Ella parecía mucho más normal y estable después de eso. E incluso comenzó a trabajar más o menos al mismo tiempo que yo. Durante los últimos 7 años había estado viviendo un poco fuera de la ciudad y tenía su propio negocio, lo cual era agradable supongo. También me dijeron que después de que salí de la boda, mi hermana pareció sentir que ella había causado esto y se fue inmediatamente después de disculparse con nuestros padres por haber aparecido. Aparentemente, mi prometida le había dicho que esto era solo un ensayo y no la boda real, pero todo le parecía bastante real, y por eso parecía tan confundida. Mis padres también me entregaron una carta que mi hermana me había escrito y después de que se fueron, finalmente la abrí y la leí. Ha pasado 1 hora desde entonces y todavía estoy destrozado. Ella se disculpó por cada cosa por la que me había hecho pasar cuando éramos niños y luego cuando éramos adolescentes y me prometió que cambiaría ahora. Sus palabras parecieron llenas de arrepentimiento acerca de cómo podríamos haber sido los mejores amigos, pero ahora somos solo extraños amargados. Y dijo que si bien no tenía ninguna esperanza de reconciliarnos pronto debido a su vena violenta,
Si deseaba que yo pudiera perdonarla algún día y que tuviéramos una oportunidad real y genuina de ser el tipo de hermanos que la gente querría que fuéramos, lo podríamos ser. Lloré al leer eso, y supongo que quiero lo mismo. Me daré algo de tiempo para pensar en ello, y tal vez si me siento preparado para ello algún día, la perdonaré. Ya que también había sido bastante cruel con ella cuando era niña, por ahora solo quiero reconstruir mi vida y concentrarme en mejorar mi estado mental. Ya que los últimos meses realmente me han pasado factura. Honestamente, solo estoy esperando que mi prometida venga y se lleve sus cosas para poder bloquearla y seguir con mi vida de una vez por todas. Creo que ya tuve suficiente drama para toda la vida y ya terminé.